Muy bien, pues muy buenos días a todos y a todas. Gracias por acudir a esta comparecencia que se produce tras la reunión de la permanente de la dirección del Partido Socialista, donde hemos abordado distintos asuntos que paso a informar. En primer lugar, saben ustedes, el Partido Socialista esta mañana ha registrado las denuncias contra la amnistía fiscal del Gobierno de Rajoy, que habíamos anunciado en esta misma sala de prensa. Les anuncié que iniciaríamos una ofensiva judicial en toda regla contra la amnistía fiscal del Gobierno del señor Rajoy, y saben ustedes que esta misma mañana hemos presentado primero ante la Audiencia Nacional una denuncia contra esa orden ministerial que confirma nuestros peores temores en relación con la amnistía fiscal, que permite incluso el blanqueo de dinero negro sin conocer ni su origen, y también en el Tribunal Constitucional, donde también hemos denunciado esa medida injusta claramente del Gobierno del señor Rajoy. Queremos decir al Gobierno del PP, alto y claro, que el fraude no se perdona, el fraude se combate. Un gobierno, el gobierno anterior, precisamente combatiendo el fraude, consiguió recaudar 10.000 millones de euros adicionales, precisamente persiguiendo el fraude. Y el Gobierno del señor Rajoy nos anuncia que quiere recaudar 2.500 millones de euros perdonando el fraude. Por lo que es lo mismo, pretende hacer aflorar 25.000 millones de euros, dado que le pondría una imposición del 10%, para poder recaudar 2.500. Pues bien, la amnistía de Rajoy es injusta socialmente, ineficaz económicamente e inaceptable moralmente. Inaceptable moralmente en un país con unos ciudadanos que en estos momentos precisamente están presentando su declaración de la renta. Por lo tanto, esta es una medida del Gobierno de Rajoy que es injusta socialmente, ineficaz económicamente y, como digo, inaceptable moralmente. Esa es la realidad de una medida que es pésima y que lanza un mensaje verdaderamente desolador para muchos ciudadanos que cumplen con sus obligaciones tributarias, con la mayoría de ellos, porque está precisamente, como digo, premiando a aquellos que han defraudado Hacienda. Y la hemos denunciado ante el Tribunal Constitucional por el fondo y por la forma. Por el fondo, porque se produce una discriminación positiva precisamente hacia quienes han defraudado Hacienda. Y por la forma, porque se le hurta al Parlamento la capacidad de decidir sobre los impuestos que pagan los ciudadanos de este país. Claro que el Gobierno de Rajoy y el Partido Popular están teniendo una deriva verdaderamente preocupante en relación con el Parlamento. Hemos visto el decreto de Radiotelevisión Española que permite volver a la televisión de partido rebajando la mayoría en el Parlamento. Hemos visto cómo se niega el Partido Popular a celebrar un debate del Estado de la Nación precisamente cuando más hace falta discutir en este país y acordar y buscar soluciones para el futuro. Y vemos ahora cómo también, por decreto también, se le hurta al Parlamento la capacidad de decidir sobre los impuestos que pagan los ciudadanos de este país, con una medida que va a hacer que quien defrauda, que tenía que pagar un 43%, pague solo un 10%. Por lo tanto, vamos a seguir, como digo, combatiendo contra esa medida que es, además de injusta socialmente, además de claramente reprobable desde el punto de vista ético y moral, además ineficaz económicamente. He dicho antes que cuando un gobierno puso medios y combatió con decisión contra el fraude, consiguió recaudar 10.000 millones de euros y que este gobierno pretende recaudar 2.500, que son menos que 10.000, encima perdonando a los grandes defraudadores. Hemos hablado hoy, como no, también hemos abordado el principal asunto de actualidad, especialmente en esta semana, que es el rescate al sistema financiero español. Queremos decir que Rajoy está haciendo una gestión pésima del rescate. La gestión que está haciendo el presidente Rajoy de este rescate es una chapuza en toda regla. España es un gran país, con un mal presidente en un momento muy importante, que está haciendo una verdadera chapuza con el rescate a nuestro país. Con una mala gestión desde el minuto uno. Desde, en primer lugar, la nacionalización de Bankia, que ya dijimos contaminaría al resto del sistema financiero español, que ha precipitado este rescate al sistema financiero español y que, por lo tanto, ha tenido unas condiciones nefastas. Como digo, mala actuación del Gobierno en relación con Bankia. A continuación vino la negación del rescate. Esto no era un rescate.
Pero luego vino la no comparecencia y luego la comparecencia del señor Rajoy. Y no sabemos qué quedó peor, si no comparecer el sábado o comparecer el domingo, porque el señor Rajoy el domingo consiguió generar desconfianza dentro de España y fuera de ella. El señor Rajoy consiguió a la vez quedar mal con los rescatadores y con los rescatados, por contar verdades a medias, por no decir otra cosa, por contar su versión, que ha sido luego desmentida por distintos organismos internacionales y por distintos portavoces. Y sería bueno que de una vez por todas el gobierno de Rajoy haga aquello que les enseñaron a ustedes en la Facultad de Periodismo. Saben ustedes que todo titular tiene que llevar 5 preguntas, tiene que responder a quién, a qué, cuándo, dónde y por qué. Sería bueno que el Gobierno de España explique ya de una vez por todas qué es esto, si es un rescate o no lo es. En segundo lugar, quién lo pide, si es el señor Rajoy el que lo está pidiendo o se lo han impuesto o son las condiciones que él quiere. ¿Cuándo? ¿En qué plazos? Porque desde luego los plazos están siendo verdaderamente lesivos para la credibilidad de nuestro país. ¿Dónde? Si es hacia el FROP o no, si tiene que ver con la deuda pública de nuestro país o no, y por qué. ¿Por qué se ha gestionado tan mal? Como digo, primero desde la nacionalización de Bankia y luego con la gestión de este rescate que está llevando tan mal el Gobierno de España. Por lo tanto, sería bueno que se dieran explicaciones en relación con todas estas cuestiones. Y el rescate lleva implícitos 3 contratos, 3 grandes contratos. He tenido la oportunidad de leer la carta del señor de Guindos esta mañana, donde habla del FROP, del dinero que llega al FROP, afirma el señor de Guindos, y por lo tanto sería bueno saber las condiciones de los 3 contratos que se tienen que firmar. 1, el contrato de Europa con España, cuáles son las condiciones. 2, el contrato que tiene que firmar el FROP con las entidades financieras, con cajas y bancos. Y 3, y este es muy importante, el contrato que tienen que firmar los bancos, las entidades financieras, con los ciudadanos. Y ahí el Partido Socialista, ustedes lo saben, va a exigir que también las entidades financieras, cajas y bancos que reciban ayuda, a su vez, tienen que trasladar esa ayuda a los ciudadanos, hablando de hipotecas y personas que tengan dificultad para pagar la hipoteca, de llegada de crédito, especialmente para las pymes, pequeñas y medianas empresas, y también para los autónomos, y también para dar solución a las preferentes. Saben ustedes que hay un problema en este país, hay casi 800.000 ciudadanos afectados, por la estafa de las preferentes, y el Partido Socialista está haciendo propuestas. Saben ustedes que va a haber enmiendas a ese decreto de reforma del sistema financiero para dar solución a las personas afectadas por las preferentes. Y les anuncio que hoy la Ejecutiva ha acordado lanzar a todo el territorio toda la información para que el Partido Socialista ayude precisamente a estas personas, les pueda informar, les pueda acompañar en la solución de sus problemas a lo largo y ancho de todo el territorio. Como digo, casi 800.000 ciudadanos atrapados por la estafa de las preferentes, donde el Partido Socialista, todos ustedes lo conocen, ha hecho propuestas para dar solución a este problema. Precisamente en una semana importante como es esta, que culminará con el Consejo Europeo jueves y viernes, es importante volver a señalar que desde el Partido Socialista entendemos que es un momento de unidad y de cambios. De unidad para defender a España en Europa, pero de cambios también, de cambios en la política económica. La dirección del Partido Socialista se congratula de que Europa esté girando, de que afortunadamente se estén produciendo cambios para que todo el mundo entienda que solo con el ajuste no salimos, que son imprescindibles políticas de crecimiento económico y de creación de empleo. Por eso nos alegra el giro que está experimentando Europa, donde es evidente que es muy importante el papel también de Francia, con el nuevo gobierno francés, con el señor Hollande a la cabeza, cambios que veníamos reclamando los socialistas ya en España hace meses para que se hicieran políticas de crecimiento y de creación de empleo. En ese sentido sería muy importante que se concretara ya cuanto antes, con urgencia, el destino y la forma de esos 130.000 millones de euros acordados el otro día en Roma, que deberían ir dedicados sobre todo a la creación de empleo y muy especialmente para los jóvenes. Por lo tanto, el Partido Socialista entiende que es urgente concretar ya ese plan de crecimiento dotado con 130.000 millones de euros que debería de destinarse prioritariamente a la creación de empleo y muy especialmente a la creación de empleo entre los jóvenes. Saben que esta ha sido nuestra posición en todo momento, esta va a ser la posición que también traslademos, lo saben ustedes,
precisamente al pacto fiscal en el debate parlamentario que va a haber esta semana, donde hemos pedido que la contrapartida sea que se incluya esas políticas de crecimiento y de creación de empleo y también la tasa de transacciones internacionales en el debate sobre el pacto fiscal en el Congreso de los Diputados. Por lo tanto, estas son las cuestiones que hemos abordado en el día de hoy. Quiero también mencionar, si no preguntan ustedes, quiero mencionar también que desde el Partido Socialista le pedimos mayor contundencia al Gobierno de España en defensa del presidente de Paraguay, que ha sido destituido de forma cuando menos cuestionable, y por lo tanto pedimos mayor contundencia al Gobierno de España, y en todo caso esta semana también en el Parlamento habrá una pregunta parlamentaria para poder aclarar y para poder, como digo, exigir al Gobierno de España que sea también más contundente en esta cuestión, porque no lo está siendo hasta la fecha, a diferencia de lo que lo han sido otros países. Nada más, y estoy a su disposición para cualquier pregunta sobre este asunto o cualquier otro.